Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, me da gusto saludarte aquí en esta reunión que programamos para pues, platicar sobre el 2022, cómo nos fue en cuestiones de mercados bursátiles a través de los fondos que estamos manejando para los planes de mediano y largo plazo, así como también pues ver un panorama de lo que podemos esperar quizás el 2023 completo o pues quizás el primer semestre o trimestre y medio, porque bueno, la situación puede variar drásticamente dependiendo de las situaciones que se estén presentando en el mundo y que bueno, pues no tenemos la bolita de cristal para poder ver pues lo que nos depara en el futuro. Ojalá y la tuviéramos y estaríamos en otros ámbitos, ¿no? Estaríamos platicando en otras situaciones. Pero bueno, tenemos que analizar lo que pasó el año pasado, que fue lo que ocasionó pues ese problema que podríamos pensar que fue el estar con tasas de interés tan elevadas, con una ganancia en los mercados de valores tan drásticamente castigados y también pues ver a partir de ahí pues qué podemos esperar para este 2023, ¿no? Así pues, sin más preámbulo, pues me gustaría arrancar y lo primero que quisiera poner en la mesa es esta pregunta. En 2023, ¿crees que estamos en el ojo del huracán? O sea, es una calma tentativa, una calma momentánea en ese ojo de huracán, o ya tenemos calma después de la tormenta. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que este año ya será un año mucho mejor que el 2022 o se avecina todavía algo más complicado? ¿Qué es lo que tú crees? Te dejo unos minutos para que lo medites, lo pienses y me digas qué crees que nos depara este 2023. Pero bueno, si nos vamos un poquito hacia el 2022, podemos nosotros pues ver que pues venimos de un 2022 que ya estábamos sobrepasando o sobrellevando la pandemia, el COVID-19, que eso fue en el 2021, en donde nos pegó bastante fuerte, y en 2022 pues parecía que por lo menos la situación de salud la teníamos ya más controlada con la cuestión de las vacunas y demás, pero empezamos a ver que teníamos fuertes presiones inflacionarias principalmente por un efecto pues del problema tan mentado de la cadena de suministros. Este problema de la cadena de suministros que se dio pues por el mismo problema del COVID, en donde pues no había gente para poder pues transportar las mercancías, y eso hizo que pues ciertas piezas de productos no pudieran llegar a tiempo. Había tiempos de espera de muchos meses, inclusive para ciertos productos o ciertos insumos había tiempos de espera de más de un año, y eso hizo que hubiera escasez en las cosas, por lo que empezó a haber inflación, pero una inflación muy descontrolada. También a principios del año, a mediados de febrero más o menos, tuvimos un problema de una guerra que se empezó a gestar en Europa a través de la invasión de Rusia con Ucrania, en donde pues estábamos muy consternados de esta invasión y que empezó a traer problemas muy fuertes en Europa, en donde también empezó a hacer que la inflación en Europa empezara pues a generar pues una alta inflación. Esa inflación nos trajo a que este señor que vemos aquí en la pantalla, en ese recuadro, el señor Powell,
empezó, que es el director o el jefe de la Fed en Estados Unidos, empezara a manejar una política de alzas de interés muy agresivas. O sea, empezó a subir las tasas de interés de una manera muy vertiginosa y con puntos porcentuales muy elevados, y eso empezó a darnos pues un problema en la rentabilidad de los fondos bursátiles, en los fondos de las empresas, así como también empezamos a ver otra serie de problemas geopolíticos entre Taiwán y China, y metidos ahí Estados Unidos. Si recordarás, la visita de la vicepresidenta a Taiwán puso un momento muy complicado de relación entre Estados Unidos y China, porque pues Taiwán quiere que siga siendo parte de China y Taiwán se quiere separar, y ahí traen ese problema que seguirá estando presente en este año, así como pues la parte de la guerra de Ucrania, ¿no? Y también, por último, empezamos a ver que un problema, porque gracias a que en Estados Unidos los empleos se han mantenido más o menos estables, eso ha ocasionado que la tasa de interés en el 2022 a través de la Reserva Federal pues empezara a subir tan drásticamente. Aunque a finales del año del 2022 y ahora a principios del 2023 empezamos a ver que las empresas de tecnología, sobre todo estas empresas que para la pandemia empezaron a contratar más personal para dar pues buen servicio a todo esto que, por ejemplo, ahorita estamos viendo aquí a través de este video, a través de las redes sociales, a través de Zoom y de las videoconferencias y demás, pues empezaron a necesitar más personal, pero ya empezaron a ver que es incosteable por la alza de las tasas de interés, por la baja en las ventas, porque ya la gente empezó un poquito a la normalidad, a regresar a sus hogares y a lo mejor a no necesitar esta situación de una de mayor demanda de personas en esas áreas, pues han empezado a despedir personas en esta pues área de tecnología. Pero es muy importante que veamos que el área de tecnología en Estados Unidos, que podría ser uno de los puntos que habría que estar revisando en este año, es un pedacito muy pequeñito de todo lo que tiene que ver con el empleo en Estados Unidos. Y que si estás despidiendo gente de tecnología, pues probablemente otras áreas las vayan a contratar, porque es gente valiosa, es gente que tiene experiencia, y que otras áreas, como puede ser la de los coches o la de los supermercados, o en fin, cualquier otra área puede contratar a estas personas, porque ellos van a necesitar también una buena mano de obra para poder sobrellevar pues los retos que se vienen en este año, ¿no? Así pues, este preámbulo de noticias que nos dieron a lo largo del año 2022, pues nos trajo también a traer de que pues estábamos acostumbrados a lo largo de varios años, si ves en esta gráfica desde el 2010, a tener o a manejar tasas de interés muy bajas, casi podríamos decir que tasa cero. Pero esto ya cambió a raíz de esta pues alta inflación que se vivió a finales del 2021 y todo el 2022. Se acabó y por este año también 2023 la tasa cero. Subió demasiado la tasa de interés, la tuvieron que subir los bancos centrales. Y aquí vemos en la gráfica que los bancos de Inglaterra, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, pues empezaron a subir su tasa y a llegar a niveles de 4.5, cuando normalmente andábamos rondando no más de un 1% de tasa de rendimiento.
En México no fue la excepción. En México también está subiendo la tasa de interés y la vamos a revisar un poquito más adelante también. Eso nos vino a traer que pues los rendimientos de los activos mundiales, pues la mayoría perdió. Si vemos aquí en esta gráfica, el único activo mundial que no tuvo un retroceso en el 2022 fueron los recursos naturales. El petróleo, el gas, en fin, todos estos recursos tuvieron una ganancia porque pues la gente siguió consumiendo de ello. Pero, por ejemplo, los bonos mundiales, esos bonos que colocan los bancos y los gobiernos, tuvieron una pérdida de cerca del 16%. Las acciones de empresas, las acciones globales, una pérdida del 17%, casi 18%. Y los bienes inmuebles, estas rentas de casas, de bodegas y demás, tuvieron un retroceso del 27%. Es decir, a todo mundo le fue mal en el año 2022. Nadie o muy poca gente se salvó. Si nosotros invertimos en recursos naturales, pues quizás sí tuvimos una buena rendimiento, pero fuera de ello realmente no tuvimos un buen rendimiento. Así pues, durante el 2022 las tasas de interés se fueron a las nubes y como podemos ver aquí, tasas de interés como en Estados Unidos llegó a estar arriba del 4.5%. Perdón, la tasa de interés en 4.5%, pero la tasa de inflación, que es la que nos interesa, estaba alrededor del 7.11%. En Canadá, 6.80%. En China, 1.60%. Reino Unido, 10.70% la inflación. La eurozona, toda Europa, en 9.20%. Alemania en 8.60%. Francia en 7.10%. Italia, 12.60% de inflación. España, 6.70%. Y Japón 3.80. Y las tasas de interés de los bancos centrales pues apenas estaban alrededor del 2.50 si te fijas, Alemania, Francia, la eurozona, Reino Unido 3.50, cuando la tasa de inflación estaba alrededor del 10.70. China 3.65, su tasa de interés por encima ya de la inflación, Canadá 4.25 con una inflación de 6.80 y Estados Unidos una tasa de interés del 4.50 con una inflación del 7.11. Ese es uno de los puntos por el cual ahora estamos viendo que el peso se está apreciando frente al dólar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pagando una tasa de interés que anda sobre el 10% cuando nuestra inflación está alrededor del 7.90, nosotros estamos pagando más que la inflación y estamos pagando más que estos países que también son muy buenos para poder pagar, porque si tú le vas a prestar a un gobierno, tú estás esperando que este gobierno te pague lo que tú le prestas. Son esas tasas de interés. No es lo mismo prestarle dinero a Venezuela o a Cuba, que no sabes si te va a pagar, que prestarle a Estados Unidos. O prestarle a México. Y lo pongo entre comillas porque tenemos un problema que no me quiero meter en lo político y en las situaciones que estamos viviendo, pero que sí podemos pagar los compromisos que podemos adquirir con estas tasas de interés. Entonces los inversionistas de ir a prestarle dinero a Estados Unidos que te están pagando una tasa de interés del 4.50, a prestarle a México que te paga una tasa de interés del 10%, pues ¿a dónde quisieras ir a prestarle? A México. Pero para poder prestarle a México, tú necesitas tener pesos. Y entonces hay que cambiar dólares por pesos. Y por eso el peso se ha apreciado. Ese es uno de los factores, pero no el único. Hay otros que están haciendo que el peso esté fortalecido. Pero para nosotros, nuestras inversiones, necesitamos que este precio del dólar suba, ¿sí? Si tú compraste dólares en diciembre del año pasado a 20 pesos y ahorita está a 19, pues estás perdiendo porque el precio del dólar a nosotros nos interesa que suba, no que baje. Pero esa es una de las razones por las cuales la apreciación del peso se está dando en este momento. No por una política monetaria fortalecida del gobierno, sino por las circunstancias
macroeconómicas que se están viviendo en el mundo. Es por eso que la moneda se ha fortalecido, pero no va a durar para siempre. Se estima que para finales del año el precio del dólar frente al peso ande otra vez sobre los 20 pesos. Si tú ahorita vas a comprar dólares, pues a lo mejor es buen momento porque los compras a 18 para venderlos a 20, pues podría ser bastante interesante, ¿no? Así, cuando nosotros vemos entonces estas tasas de interés que colocan los diferentes países, hay que ver cómo el año pasado uno de los puntos más complicados, y lo podemos ver en esta gráfica, es que la Reserva Federal empezó a subir la tasa de interés de una manera muy agresiva. Era por muy poco tiempo y muy alto el interés que subía. En esta gráfica, si vemos, en la década de los 90, el 94-95, en esa gráfica verde, podemos ver que subía la tasa de interés a un ritmo de 180 días. Esa parte de abajo son los días en los que la tasa de interés empezó a subir. En el 2004-2006, que es esa franja roja, pues todavía era mucho más pausada. Y no se diga en el 2016-2018. La tasa de interés, la Reserva Federal la empezó a subir muy poco y muy poco de porcentaje y en un periodo muy largo. ¿Qué pasó en el 2022? Que la subieron rapidísimo, ¿sí? En un orden de 60 días, de 100 días, de 120 días. En 180 días ya tenemos una tasa de arriba del 4%. Eso hizo que la gente que estaba buscando inversiones ya no buscara una tasa de renta variable como son las empresas o los fondos indexados. Se fue a una tasa fija y empezó a moverse, a resguardarse en un lugar en donde te pagan 4.5 en Estados Unidos y que es más seguro que una empresa que tiene problemas de contratación, de ventas, de problemas de cadena de suministro, y por eso empezaron a bajar los rendimientos en estos fondos, ¿no? Aquí podemos ver cómo pues, la tasa de interés y los diferentes bonos que maneja Estados Unidos en esta gráfica, pues terminó el año cerca del 4.5, 4.37%, cuando traíamos tasas muy bajas, tasas del 0 o del 0.5, y empezó a subir, y eso fue lo que ocasionó este problema en el rendimiento de los fondos bursátiles o de empresas. Aquí podemos ver cómo en esta otra gráfica, cómo la inflación mundial parece ser que ya tocó techo, parece ser que ya llegamos al final de esa tasa tan elevada. Parece ser que la medicina que están haciendo los bancos centrales, como podemos ver aquí, ya llegó a un punto máximo, aunque hay que recordar que esta semana, el martes pasado, reportó el INEGI a través del Banco de México que en México la tasa la inflación volvió a subir. No la hemos controlado, quizás por esta situación de enero, que las cosas suben, la cuesta de enero famosa, y que la inflación volvió a subir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Banco de México va a volver a subir la tasa de interés. Y si vuelve a subir la tasa de interés, pues muy probablemente la bolsa, las acciones, el precio de las acciones de las empresas va a volver a bajar y vamos a estar nuevamente en un mercado bajista, ¿no? Así también, pero aquí podemos ver cómo se ve y se prevé que la inflación sí va a empezar a bajar y que para finales del año vamos a tener una inflación por abajo de lo que teníamos a principios del año o que llegamos a tener el año pasado en México, sobre todo de cerca de un 8%, pues sí la lleguemos a bajar quizás a un 6%, pero va a seguir estando alta la inflación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir teniendo tasas de interés elevadas, vamos a seguir teniendo una inflación elevada
y muy probablemente entremos a una recesión o, si no a una recesión, a una desaceleración económica mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas no van a tener las mismas ganancias que tuvieron en el 2021 y que ese crecimiento va a ser más lento. Y entonces, si tú estás invirtiendo en estas empresas, pues el rendimiento que te van a dar no va a ser el que tú estabas esperando, pero probablemente invertir en tasa fija te dé un mejor rendimiento este año porque las tasas van a estar elevadas, porque vamos a seguir tratando de bajar la inflación, tratando de subir el costo del dinero a través de las tasas de interés. Pero es un buen momento para invertir en las empresas. ¿Por qué? Porque si las empresas cuestan menos y lo que tú quieres es tener una ganancia, pues ahorita es cuando puedes tú comprar a un precio de descuento. ¿Ok? Ahora bien, así como la inflación que acabamos de ver en esta gráfica parece ser que está bajando, pues la tasa de interés, que es lo que yo te comentaba, como podemos ver aquí, pues ya llegamos, por ejemplo, en Brasil, trae una tasa de interés cerca del 14%. Nosotros, en Chile, que es la franja verde, andamos sobre un 12%. El Banco de México, que es esta línea un poquito negra, pues andamos sobre el 10%. Y parece ser que vamos a seguir subiendo la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, puede ser que sigamos teniendo un peso o un dólar barato, un peso que le está ganando la carrera al dólar, pero por muy poco tiempo, y después va a empezar a bajar esta tasa de interés, pero no más allá de finales del año, que es cuando empecemos a ver que realmente baje la tasa de interés significativamente. Así que el año se ve que vamos a tener tasas de interés altas, que vamos a tener una inflación que parece ser que va a empezar a bajar, pero que de la noche a la mañana no vamos a volver a niveles de inflación del 4% en México, ni tampoco en tasas de interés de este sentido por abajo del 6%, ¿no? El crecimiento mundial. El crecimiento mundial se prevé que vamos a tener una desaceleración, como te lo estaba comentando, que quiere decir que en algunos lugares pudiera inclusive llegar a haber una recesión. Estados Unidos es nuestra mayor preocupación, porque si a Estados Unidos le llega esta recesión, pues a nosotros nos puede contagiar. Pero Estados Unidos parece ser que no va a llegar por la situación principal de la cuestión de los empleos. Pero hay que estar muy atento sobre la parte de la inflación en Estados Unidos, pero parece ser que sí vamos a tener, pues no un crecimiento muy alentador. Los CETES, que son las partes que nosotros nos conlleva aquí en México, que es quizás la tasa de referencia más importante para ver si una inversión es buena o no, lo que te dicen es que la compares con CETES. ¿Por qué CETES? Porque es un certificado del Tesoro, del Banco de México, en donde como se utiliza el CETES es que al término del plazo que tú lo compras, te van a pagar 10 pesos por cada CETE que tú tengas. Pero tú lo compras a descuento, tú lo compras, por ejemplo, a 9.80 y al final de ese plazo te van a dar 10 pesos por ese CETE. Y es así como se calcula el rendimiento de los CETES. Bueno, pues si podemos ver en esta gráfica, desde el 2008 traíamos un valor de los CETES que fue bajando y se fue manteniendo cerca del 4% a 28 días, y a partir del 2016 empezó a subir a llegar a por casi el 8%, después bajó en el 2020, 2021 y a partir del 2022 subió y tenemos pues CETES ahorita cerca del 9%. Al igual, muy similar al bono de Estados Unidos, que es algo similar al CETES, de un mes, que también tuvo un incremento muy similar al de México, pero llegando casi a costar cero en el 2020-2021, pero que volvió a subir en el 2022. ¿Cuándo es
cuando los bancos centrales se reúnen para poder colocar o poder subastar o poder definir la tasa en la cual va a haber una referencia para las demás tasas. Bueno, pues en enero, salvo el 25 de enero que ya pasó en Canadá, es cuando se reunieron para ver cómo subía la tasa de interés. En febrero, el 1 de febrero, hay que estar atentos, la próxima semana la Reserva Federal de Estados Unidos se va a reunir para poder identificar o poder colocar la tasa de referencia, que dicen que la van a volver a subir. Y el 9 de febrero, perdón, es cuando México la va a estar colocando, ¿no? Y así cada uno de estas fechas, en marzo, en abril, en mayo, en junio y así sucesivamente, para estar atento de cuándo es que los bancos centrales colocan estas tasas de referencia, para ver si nuestras inversiones las seguimos manteniendo o nos movemos para un mejor rendimiento en alguna otra fondo que pudiéramos nosotros tener. Pero bueno, si nosotros revisamos los rendimientos de las empresas, ahora sí que una sola empresa, pues hubo pérdidas bastante serias, bastante fuertes, como por ejemplo Amazon perdió cerca del 50%, 49%. Apple perdió el 26%. Meta, Facebook, perdió el 64%. Alphabet, lo que es Google, perdió un 38%. Netflix perdió un 51% en el 2022 y Tesla perdió un 63%. Es por eso que el CEO de Tesla, Bezos no es el de Amazon, el CEO de Tesla ya no es el hombre más rico del mundo, porque si las acciones de Tesla perdieron cerca del 63%, pues él tuvo una minusvalía en su fortuna de ese mismo porcentaje. Pero si lo comparas con la primera columna del lado izquierdo, que es un fondo global en donde ahí están puestas diferentes empresas, pues perdió solamente un 17%. Y aquí la importancia de diversificar a través de un fondo indexado, de diversificar a través de un fondo en donde te permita estar con diferentes compañías, no solamente una, ¿sí? Porque con una puedes tú tener estas pérdidas tan abismales como las vimos hace un momento. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la acción de General Electric, en donde pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor, como es este momento que estamos en una etapa hacia abajo y que pudiéramos nosotros levantar o comprar barato esperando que la empresa o que la acción crezca, podemos ver que el rendimiento de General Electric, que la conocemos muy bien, hace motores, hace lavadoras, hace focos y demás. Bueno, pues el rendimiento que tuvo del 2000 al 2002 fue de una pérdida del 60%, del 50.27%, perdón, del 50.27%. Ahí tú podrías decir, oye, pues vamos comprando una acción porque pues se supone que va a crecer esta acción y pues entonces hacer lo que nos han dicho, compra barato para que pueda crecer a largo plazo, pero pues hay que analizar las empresas, hay que saber si realmente General Electric es una empresa que pues tiene buen crecimiento, si está de moda o si va a tener buenas ventas, y a veces no es así. Si nosotros vemos General Electric nuevamente en el 2002, si yo hubiera comprado ahí esperando que creciera General Electric, pues déjame decirte que del 2004 al 2022 pues volví a perder un 42%. Así que no siempre estar en una sola empresa, y lo podemos ver aquí también en estas empresas como Apple, que perdió un 26%, Meta o Facebook, que perdió un 64%, pues General Electric también perdió
durante todo este tiempo que no fue una buena decisión haberte metido a una sola empresa, perdió cerca del 42%. Pero ¿qué tal si hubieras tú comprado o invertido en un fondo indexado, como es este ACWI, que es como si fuera el Standard & Poor's 500, pero con otra mezcla de empresas? Pues hoy hubieras tenido un crecimiento del 431%, en lugar de tener un retroceso adicional del 62%. Es importante que diversifiquemos, es importante que nos mantengamos en nuestra estrategia a través del tiempo, porque en momentos de volatilidad como los que vivimos recientemente, muchas veces desvían a los inversionistas, nos desvían a nosotros de los objetivos de inversión y buscan reaccionar a esta volatilidad moviendo bruscamente sus portafolios. En momentos así, te recuerdo que es más valioso recordar que el éxito en los mercados depende más bien de la constancia, la disciplina y del plazo para permanecer invertidos. Entonces necesitamos saber cuál es nuestro objetivo de plazo. Aquí estamos reunidos gente que tenemos plazos de mediano a largo, dígase 10, 15, 20, 25 o hasta más años, en donde lo importante es seguir constante, seguir invertido y no pensar que por esta tormenta que vivimos el año pasado hay que movernos tan drásticamente. Y te quiero mostrar este rendimiento de un ahorro invertido de 24,000 pesos a través de los años, de 20 años, del 2001 al 2021. Si nosotros hubiéramos ahorrado solamente estos 24,000 pesos, nosotros tendríamos a lo largo de este tiempo 504,000 pesos solamente, si estamos ahorrando 24,000 pesos al año. Pero si tú lo inviertes en CETES a 28 días, hubieras tenido 1,082,000 pesos. Pero si lo hubieras invertido en el Standard & Poor's 500, que es esta diversificación de una inversión a largo plazo, podrías tener 2,093,000 pesos. Así es como lo oyes. Si ves esta gráfica, inclusive hay un punto en donde, déjame ver aquí, hay un punto en donde inclusive el rendimiento que nos dio el Standard & Poor's es por abajo de lo que habíamos ahorrado. Si te das cuenta, esta línea verde aquí en el año 8 y en la línea amarilla, que es el Standard & Poor's, pues aquí tuvimos un retroceso por la misma inversión que nos dio que lo que llevábamos invertido era menos de lo que habíamos ahorrado. Si hubieras entrado ahí en pánico, no hubieras aprovechado la magia del interés compuesto y cómo a través de los años, inclusive se ve que los primeros años la tasa variable, la tasa fija daba mucho mejor rendimiento que la tasa variable. Pero llega un punto en el que la tasa variable, y fue por ahí del año 12 y medio, en donde la tasa variable del Standard & Poor's 500 empezó a subir drásticamente de una forma exponencial para que después de 20 años el rendimiento sea el doble. ¿Sí lo ves? ¿Sí te das cuenta que el rendimiento sí se nos fue bastante alto? Ahora, si vemos lo que sucedió en el 2022, porque no hay que ocultarlo, fue un problema que a todos nos pasó. Pues en el 2022 tuvimos un retroceso en donde esa misma inversión con los otros 24,000 pesos en ese año, pues ahora tenemos 1,700,000 pesos. ¿Sí? Tuvo una pérdida, pues claro, del 19%. Pero ahora, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 trae... Acá está. El Standard & Poor's 500 en lo que va del mes, que es esta relación, lo que va del año, aquí está. Lo que va del año de enero a la fecha, el Standard & Poor's 500 trae una ganancia del 6.44%. Es momento para regresar a esta inversión, pues probablemente sí, pero creo que tenemos que ser cuidadosos y ser un poco
pues sí, cuidadosos sobre lo que pudiéramos llegar a estar viendo, ¿no?, más adelante. Pero ese retroceso pues es similar al que vivimos en el año 8, si lo ves, ¿sí? En donde sí hubo un retroceso, inclusive ahí cuando estábamos arrancando, pues inclusive había menos dinero de lo que habíamos nosotros ahorrado. Pero si somos constantes, como te lo dije, si somos disciplinados y nos mantenemos, podemos alcanzar buenos resultados. Ahora, si tú ya tienes más tiempo invertido, si tú ya tienes más tiempo con esta estrategia, pues a lo mejor sí pudiéramos armar un esquema un poco más defensivo y movernos a fondos más conservadores, pero seguimos teniendo un buen momento para poder garantizar esta compra de acciones baratas a descuento, pensando que va a crecer. Pero no estamos comprando una acción también, ¿no? El Standard & Poor's 500 es el Standard & Poor's que tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, entre ellas estas que te estoy mostrando aquí. ¿Conoces a Apple? ¿Conoces a The Home Depot? ¿Conoces Microsoft? ¿Tesla? ¿Amazon? ¿Visa? ¿Nvidia? Las tarjetas de video, Pfizer, Johnson & Johnson? Son empresas que quieren tener ganancia, son empresas que quieren tener utilidades, que son empresas que dan servicio y ayudan a solucionar problemas de la gente. Mientras existe una persona que quiera poner un foco en su casa, pues va a ir a Home Depot. Mientras que existe una persona que quiera hacer diseño en computadora, pues a lo mejor se va a comprar una Mac o se va a comprar una PC con el software de Microsoft. Mientras exista eso, va a haber ganancia en las empresas. Estamos viviendo en un momento coyuntural, estamos viviendo en un momento en donde pues las cosas se están contrayendo un poquito, pero vamos a salir de ello adelante. Vamos a salir de ello en donde por lo que hemos visto en los diferentes años a través de esta gráfica de la historia de los mercados bajistas y de los mercados alcistas, podemos ver que históricamente los mercados alcistas son más largos que los mercados bajistas. ¿Sí lo ves? Estos mercados bajistas que son estas líneas amarillas, magentas, y que estas líneas grises son esos momentos de lo que las empresas de los países tienen un problema que se contraen, ¿sí? Y que cuando tenemos esta recesión, es la palabra que estaba buscando, gracias, recesión, vemos que, por ejemplo, vamos a irnos un poquito más cerca en el 82, por ejemplo. Aquí en el 82 podemos ver cómo este mercado bajista, que es lo que estamos viviendo, lo que vivimos el año pasado, entró en un problema de recesión y que, a pesar de estar todavía en recesión, la tasa variable, los fondos en el mercado bursátil empezaron a subir. Entonces, a lo mejor, aunque entremos en un letargo momentáneo, en una recesión inclusive, hay que saber en qué momento poder entrar para poder tener esa ganancia y que nuestras inversiones pues, nos den un buen rendimiento, ¿sí? Así entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para este 2023? Yo creo que va a ser un año complicado en la cuestión nuevamente de tener tasas de interés elevadas. Ya lo vimos, lo que se espera es que sigamos manejando tasas de interés altas. Van a empezar a bajar las tasas de interés quizás para finales del año. La inflación pues parece ser que se va a mantener y va a empezar a ceder paulatinamente, porque no va a cambiar de la noche a la mañana, y tampoco van a hacer un cambio en las tasas de interés tan drástico como fue de subida, no lo van a hacer de bajada, pero que puede ser un buen momento para comprar acciones de empresas a un precio de descuento. Y si tú estás en un momento de arranque de tu producto de ahorro o de tu esquema de ahorro, creo que es un buen momento de seguir comprando acciones de empresas en Estados Unidos como es el Standard & Poor's 500.
Si tú ya traes un proyecto de varios años y tienes una ganancia, pues quizás será un momento de resguardarnos momentáneamente en tasa fija, porque ante este pago tan interesante de tasas elevadas, pues podemos cuidar esa ganancia que ya construimos a lo largo de estos años y esperar a que se mejore un poco la ganancia que nos puede dar la tasa variable y en ese momento cambiarnos, pero seguir comprando empresas o fondos a un precio de descuento y entonces así poder armarlo. Si quieres ya en lo particular, pues tendremos que hacer una revisión de cada uno de los productos porque es muy diferente para alguien que está empezando, como hay muchos de ustedes, o alguien que ya tiene 6, 7, 8 años, que ya traemos quizás algo más construido. Pero si tú también de momento ya estás resguardado en una tasa fija, pues yo creo que hay que mantenernos ahí, por lo menos esperar si es que realmente va a empezar a bajar la tasa de interés y esto se va a mejorar, pues yo creo que por lo menos a mediados de febrero, finales de febrero, para ver cómo se comporta la inflación. Creo que ese va a ser nuestro punto de referencia, la inflación. Pero si tú quieres tener una revisión muy puntual sobre tu producto, pues vamos haciendo una entrevista ya uno a uno para ver cuál sería la mejor estrategia para poder utilizar. Pero en conclusión, y ya para cerrar esta charla de poquito más de 40 minutos, creo que vamos a seguir viviendo, si nos vamos a esta, creo que podemos decir que estamos probablemente en el ojo del huracán. Puede ser que la inflación no ceda porque hay muchas presiones que puede hacer que la inflación siga elevada. Esperemos que no. Como te digo, no tengo la bola mágica como para poder decir qué es lo que viene en el corto plazo o en el mediano plazo, pero creo que la tasa de interés, eso es una realidad que se va a mantener alta. Es una oportunidad de tener un buen rendimiento en tasa fija, pero también es una buena oportunidad de comprar a descuento empresas o índices que nos pueden dar una buena ganancia, como lo vimos en estas gráficas de 20 años, en donde podemos tener un muy buen rendimiento, y sobre todo si tu producto, si tu proyecto o tu horizonte de inversión así lo es, que es como lo tenemos la mayoría de nosotros, de mediano a largo plazo. Así, bueno, si no hay más, pues me gustaría agradecerte la atención, que te hayas tomado este tiempo para poder revisar y escuchar esta información. Me dio mucho gusto el poderte saludar y saber que estás bien. Y bueno, pues aquí seguimos a la orden para cualquier situación. Y como te comento, si quieres algo ya en lo particular, pues sí habría que revisarlo cada uno de manera puntual, ¿no? Me despido y te deseo que tengas un excelente día y pues nos estaremos viendo. No dejes de seguirme en mis redes sociales, en donde estaré publicando cosas importantes, como es en Twitter, en Facebook e Instagram como Raúl Torres T, y en TikTok también. Por ahí te estaré mandando la información. Raúl Torres Asesor, ya me están corrigiendo acá, perdón. Raúl Torres Asesor es la red en Facebook e Instagram, y también en TikTok, Raúl Torres Asesor. Sígueme para estar más en contacto en las redes sociales, donde estoy dando más información y actualización de estos temas. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.